Este espacio está dedicado a desarrollar el aprendizaje de las matemáticas de segundo grado. Yo soy el maestro Gil Arturo Saavedra Mercado y en esta ocasión me acompaña la maestra Raquel Bernabé Ramos. Muchas gracias, maestro Gil. Espero que se encuentren muy bien. Les pido que presten atención para que puedan reflexionar y comprender los planteamientos que vamos a estudiar. Les recomiendo hacer anotaciones de los aspectos que consideren importantes, así como de las dudas que les puedan surgir a lo largo de la sesión. Continuaremos con un tema importante, el cual estudiaremos a través de diferentes planteamientos. Se trata de problemas donde debemos obtener el factor inverso de proporcionalidad en el ámbito de las figuras a escala. Sabemos lo importante que es participar en las actividades que les vamos a proponer. Para ello, les recomiendo que lleven un registro de las ideas principales, las preguntas y reflexiones que les surjan. Por lo mismo, les sugerimos que tengan a la mano los siguientes materiales: su cuaderno de matemáticas u hojas blancas, un lápiz o un bolígrafo, una goma, juego de geometría y calculadora. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Es momento de comenzar. Le cedo la palabra a mi colega, el profesor Gil. Para iniciar, reflexionaremos sobre la siguiente situación. En una clase de dibujo, el maestro les pidió a las alumnas y alumnos que encontraran los factores de escala que hacen posible pasar de la figura 1 a la figura 2, de la figura 2 a la figura 3 y al revés. La siguiente imagen muestra las tres figuras mencionadas. Se trata de una familia de cuadriláteros. Analicémoslos considerando las siguientes interrogantes. ¿En qué son parecidos? ¿Y en qué son diferentes? ¿Qué relación se puede establecer entre las medidas de los lados homólogos? En este contexto, ¿qué significa pasar de una figura a otra? Para construir las respuestas a las preguntas anteriores y otras más, profesor Gil, primero considero necesario analizar qué es el factor de escala. De esta manera, las alumnas y alumnos tendrán argumentos para validar o refutar sus ideas. Por supuesto, maestra. El factor de escala es el número por el que se multiplica, de ahí su nombre, factor, la medida del lado de una figura 1 para obtener la medida de su lado correspondiente u homólogo en una figura 2 o figura a escala. Así es, maestro Gil. De acuerdo. Sabemos que los elementos de una multiplicación son los factores y en este caso específico, para conocer la medida del lado correspondiente u homólogo de la figura 1 a la figura 2, consideraremos lo siguiente. El lado que mide 2 centímetros de la figura 1 es correspondiente con el lado que mide 6 centímetros de la figura 2 y el lado de 3 centímetros con el de 9 centímetros. Seguramente, Raquel, las y los estudiantes ya identificaron cuál es el factor de escala. Seguramente, maestro Gil. El factor de escala es 3 y como son figuras que mantienen una proporción, es el mismo factor que se usa para determinar la medida de todos los lados correspondientes entre la figura 1 y la figura 2. Por eso se le llama factor de escala. Ahora analizaremos lo que sucede entre la figura 2 y la figura 3. Como podemos observar, el lado de 6 centímetros de la figura 2 es correspondiente al lado que mide 3 centímetros en la figura 3. ¿Ya identificaron cuál es el factor de escala entre las medidas de los lados señalados en la figura 2 y 3? ¿Ustedes qué piensan? Es muy probable que los y las estudiantes ya hayan reconocido que el factor de escala es un medio, lo que significa que hay que multiplicar la medida del lado de la figura 2 por un medio, o bien dividir entre 2 la medida de los lados de la figura 2 para obtener la medida de los lados de la figura 3. Ahora les planteamos la siguiente interrogante. ¿Cuál es el factor de escala que nos permite pasar de la figura 2 a la figura 1? Sabemos que el factor de escala que nos hizo pasar de la figura 1 a la figura 2 es 3, es decir, multiplicamos por 3 la medida de algunos lados de la figura 1 para obtener la medida de sus lados homólogos en la figura 2. Antes de continuar,
haré una precisión sobre las características de las figuras semejantes, como lo son la familia de cuadriláteros que estamos examinando. Es respecto a los llamados lados homólogos. A los lados que se corresponden se les llaman lados homólogos, es decir, son los lados que ocupan el mismo lugar en otra u otras figuras. Ahora, maestra Raquel, debemos encontrar el factor que hace que este proceso de escala se revierta, y esto lo lograremos conociendo el factor inverso. Y retomando el planteamiento inicial, les pregunto, ¿qué es el factor inverso? Gracias, Gil. ¿Ustedes qué piensan? Les invito a que registren sus ideas o conceptos, pues a lo largo de la sesión podrán confirmarlos o resignificarlos. El factor inverso de un número es aquel que, al multiplicarse por dicho número, tiene como producto la unidad. En este caso, el factor inverso de 3 es un tercio, ya que 3 por un tercio es igual a 1. Ahora, comprobemos que un tercio es el factor inverso y que al ser multiplicado por la medida del lado de 9 centímetros de la figura 2, da como resultado 3. 9 por un tercio es igual a 3. 3 es la medida del lado correspondiente u homólogo de la figura 1. El factor inverso de un número también es conocido como recíproco. Dos números son recíprocos si al multiplicarse uno por el otro, el producto es igual a 1. De esta manera, el segundo factor de escala que permite pasar de la figura 2 a la figura 3 es un medio. Su recíproco es 2. Y el resultado de multiplicarse entre ellos es igual a 1. Analicemos la siguiente imagen, titulada La medida faltante. Con lo reflexionado hasta ahora, respondamos lo siguiente. Aplicando los factores inversos respectivos, encuentren la medida faltante de la figura 2 a partir de la figura 3. Consideren utilizar el factor inverso o recíproco del factor a escala. Muy bien, Gil. Registren su resultado. En breve podrán corroborar o ajustar su respuesta. Es importante que traten de realizar las actividades, pues ello les permitirá acceder al conocimiento matemático y entender mejor el desarrollo de la sesión. Así es, maestra Raquel. El factor de escala es un medio. Por lo tanto, debemos multiplicar la medida de la figura 3, 7.5, por el factor inverso del factor de escala, es decir, por 2. Entonces, ¿cuánto mide el valor del lado faltante de la figura 2? Mide 15 centímetros. Ahora, maestro Gil, resolvamos lo que nos falta para concluir este desafío. Calculemos la medida del lado faltante de la figura 1 desde la figura 3. Para ello, consideren que para pasar de la figura 1 a la figura 2, el factor de escala es 3, y para ir de la figura 2 a la figura 3, el factor de escala es un medio. Como nuestra intención es pasar de la figura 3 a la 1, debemos utilizar dos factores inversos. En este caso, el factor inverso 2 para ir de la figura 3 a la 2 y el factor inverso 1/3 para pasar de la figura 2 a la 1, por lo cual multiplicamos ambos factores para encontrar el nuevo factor inverso que nos hace pasar desde la figura 3 a la 1. En este caso, 2 por 1/3 es igual a 2/3. Ahora debemos multiplicar la medida de 9 centímetros del lado inferior de la figura 3 por el factor inverso 2/3. Sabemos que para multiplicar un entero por una fracción, debemos colocar al entero sobre 1 como denominador y posteriormente realizar la multiplicación de numeradores y denominadores de la manera siguiente. Al multiplicar numeradores 9 por 2, el resultado es 18. Y multiplicando los denominadores 1 por 3, el resultado es 3. La fracción 18/3 se puede reducir hasta obtener como resultado 6, que es la medida del lado faltante de la figura 1. Si se fijaron, en la figura 1 la medida faltante es 6 centímetros. Muy bien, maestro Gil. Ahora trabajemos con el siguiente planteamiento. Observamos del lado izquierdo un dibujo con sus respectivas acotaciones y del lado derecho la medida en centímetros de cada uno de sus lados.
El reto ahora es el siguiente. Determinen la longitud de cada lado cuando se le aplica un factor de escala dado. Para este primer caso, consideraremos el factor de escala 3 medios. Consideren que, para obtener la longitud de cada lado, debemos multiplicar cada uno de ellos por el factor de escala proporcionado. De esta manera, tenemos para el lado A lo siguiente. La medida del lado A, que es igual a 10 centímetros, se multiplica por el factor de escala 3 medios, como se indica a continuación. 10 por 3 medios, multiplicamos los numeradores 10 por 3 es igual a 30, y el producto de los denominadores 1 y 2 es 2. De esta manera, el producto de las fracciones es igual a 30 medios, que puede ser reducido a 15 enteros. Por lo cual, la medida del lado A afectada por el factor de escala 3 medios es igual a 15 centímetros. Así es. Siguiendo el mismo procedimiento, obtendremos la medida de los lados B y C. Para B, establecemos la multiplicación 6 por 3 medios. El producto de los numeradores es igual a 18 y el de los denominadores es igual a 2. Entonces, la medida del lado B en la figura escala es igual a 9 centímetros. Sigamos ahora con el lado C. Al realizar la multiplicación de la medida del lado C, que es igual a 3, por el factor de escala 3 medios, obtenemos el producto 9 medios, que como fracción es irreductible, aunque podemos expresar su cociente como un número decimal, 4.5. El lado C de la figura a escala mide 4.5 centímetros. Allá en casa, encuentren las medidas de los lados faltantes. Apliquen el procedimiento planteado en esta sesión. Asimismo, verifiquen sus resultados, mientras la maestra Raquel y yo realizaremos los cálculos necesarios y se los compartiremos. Al aplicar el factor de escala 3 medios a las medidas de los lados, tenemos que el lado D es igual a 18 centímetros, el lado E es igual a 6 centímetros y el lado F es igual a 3 centímetros. Es decir, todas las medidas son proporcionales a las medidas del dibujo original. Por ello, son dibujos a escala o figuras semejantes. Es importante hacer los cálculos y seguir el procedimiento, pero es más relevante comprender las relaciones y significados entre los números y las operaciones que empleamos en la resolución de los planteamientos. Un procedimiento mecanizado es útil, pero comprenderlo es una herramienta poderosa para activar su creatividad y su pensamiento matemático. Totalmente de acuerdo contigo, maestro Gil. Pongamos sus conocimientos en práctica con el siguiente planteamiento. Consideremos ahora la figura del planteamiento 3, la cual tenemos acotada, y observamos que la tabla de la derecha proporciona algunas medidas de sus lados en centímetros. La figura tiene 7 lados, a los que llamaremos A, B, C, D, E, F y G. El desafío ahora es encontrar las medidas faltantes utilizando ya sea los factores de escala o los factores inversos de los mismos. ¿Nos ayuda, maestro Gil? Claro, maestra Raquel. Iniciemos calculando la medida del lado A. Para determinar su medida original, notamos que contamos con la medida afectada por los factores de escala 1 y 2. Una manera es tomar como punto de partida la medida afectada por el primer factor de escala, es decir, 1/5. Sabemos que, para obtener la medida original que ha sido afectada por un factor de escala, debemos multiplicar la medida que tenemos por el factor inverso del factor de escala. Por lo tanto, tenemos que, si el factor de escala es 1/5, obtenemos su recíproco o factor inverso, que es 5. Entonces, debemos multiplicar la medida 11/20 por 5 y tenemos que el producto es igual a 55/20. Ahora, debemos reducirlos a su mínima expresión o bien plantearlo como el resultado del cociente. En este caso, al reducir la fracción 55/20, tenemos que es igual a 11/4, que se puede representar como 2 enteros
y 3/4. ¿Qué significa este número en el contexto del problema? Consideren que, una vez que calculamos un resultado, este debe tener sentido y significado en el contexto del planteamiento. En este caso, la fracción 2 enteros y 3/4 significa que la medida original del lado A mide 2 centímetros y 3/4 de centímetro, o 2.75 centímetros si lo expresamos en su equivalente en forma decimal. Ahora, notemos que lo que sucede con el lado B, del cual nos hace falta la medida afectada por el primer factor de escala. Entonces, vamos a multiplicar la medida original por el factor de escala 1/5. Sabemos que, para multiplicar un número mixto, es recomendable representarlo en su equivalente como fracción impropia, en este caso, 5 medios. Al multiplicar 5 medios por el factor de escala 1/5, tenemos que el producto es igual a 5 décimos. Al hacer la reducción de fracciones, obtenemos un medio, es decir, 1/2 de centímetro o 0.5 centímetros en su forma decimal, que es la medida del lado B al ser afectada por el factor de escala 1. Consideremos ahora el lado C, del cual no conocemos la medida afectada por el factor de escala 2. Debemos entonces multiplicar la medida afectada por el factor de escala 1 por el factor de escala 2. Tenemos entonces 13/20 por 2, cuyo producto es 26/20. Al hacer la reducción de la fracción, obtenemos como resultado un entero 3 décimos, que en el contexto del problema significa que el lado C mide 1.3 centímetros. En el lado D sucede lo mismo que en el lado C, por lo que multiplicamos la medida afectada por el factor de escala 1 por el factor de escala 2. 9 décimos por 2 da como producto 18 décimos. Al reducir la fracción, obtenemos un entero 4/5, es decir, el lado D mide 1 centímetro y 4/5 de centímetro, o sea, 1.8 centímetros. En el caso del lado E, notamos que solo tenemos la medida afectada por ambos factores de escala. Iniciamos reconociendo el recíproco del factor de escala 1/2. Ahora, multiplicamos la medida 4/5 por el factor recíproco 1/2. Obtenemos el producto 4 décimos, que podemos reducir a 2/5, que representa la medida afectada por el factor de escala 1. Notemos que la medida faltante ahora es la medida original. Para obtenerla, debemos multiplicar la medida 2/5 por el recíproco del factor de escala. El recíproco del factor de escala, 1/5, es 5. Al realizar la multiplicación de 2/5 por 5, obtenemos como producto 10/5, que es equivalente a 2, es decir, 2 centímetros es la medida original del lado E. Hagamos un alto en el camino para que puedan registrar y validar sus cálculos. ¿Tienen dudas? ¿Qué le parece, maestra Raquel, si hacemos una revisión de lo visto hasta ahora con el planteamiento 3? Claro, maestro Gil. La tabla o registro tabular concentra de manera organizada las medidas de la figura que hemos obtenido al aplicar el factor de escala 1 o 2 según cada caso. Obtuvimos las medidas de los lados A, B, C, D y E. En este caso, al hacer análisis de los términos, la palabra factor nos da la idea del procedimiento a seguir, que es una multiplicación, donde los factores son la medida del dato conocido y el valor del factor de escala correspondiente. Lo anterior nos lleva a que el lado F se obtiene multiplicando 1 por el factor de escala 2. En este caso, 1 por 2 es igual a 2. La medida faltante del lado F cuando se aplican los dos factores a la longitud original es igual a 2 centímetros. Dado que hemos analizado el procedimiento y buscado la manera de dar sentido y significado al factor de escala y el factor inverso, al operar, sabemos que el lado G tiene un valor de 4 centímetros. ¿Qué les ha parecido la sesión? Estamos a punto de concluir. Por ello,
hagamos una síntesis acerca de los conceptos aplicados en la resolución de los planteamientos. Reconocimos el factor inverso de un factor de escala. El factor inverso de un número está determinado por el recíproco de dicho número. En general, tenemos que, si el factor de escala es m, su recíproco es 1 sobre m, porque al multiplicar m por 1 sobre m, el resultado es 1. Como las figuras son proporcionales, decimos que utilizamos un factor de proporcionalidad, y para regresar a la figura original, aplicamos el factor inverso de proporcionalidad. Así es. También utilizamos algunas reglas para la multiplicación de fracciones, en las que se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Y el producto obtenido debemos reducirlo hasta su mínima expresión como fracción o bien representarlo como el cociente de ambos números en su forma decimal. ¡Listo! Terminamos. Elaboren sus notas considerando las ideas más importantes del tema que hemos estudiado. Sobre todo, anoten sus dudas y posibles dificultades. Este es un material de apoyo y pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aprendan aquí. Agradezco mucho a la maestra Raquel por su intervención en esta sesión. ¡Hasta pronto!